Hola, muy buenas a todos. Mi tema central es redes de área local. Iniciaremos con la historia de las redes, el antes y el ahora. Las redes nacieron por la necesidad de enviar archivos mucho más rápido que el correo o el telegrama. Al inicio, solo unos cuantos tenían disposición de este imprescindible y revolucionario invento. Lo utilizaban para tener una mejor comunicación mucho más rápida entre los ordenadores de este establecimiento o establecimientos. Antes solo se podía mandar caracteres entre sistemas informáticos conectados. Ahora podemos enviar voz, video, texto y gráficos. Además que el receptor no siempre está conectado y logra recibirlo. Ahora podemos disfrutar de no limitantes, ya sean físicas, así como también acortar las distancias en el mundo. Como ya se dijo anteriormente, la comunicación ha sido indispensable en la historia del ser humano. Y afortunadamente, hoy en día podemos comunicarnos desde nuestro propio cuarto sin la necesidad de salir. Para ello, solo con tener un medio electrónico de comunicación y listo. La comunicación, como se puede apreciar en la imagen, necesitamos un emisor y un receptor. Un emisor enviará un mensaje y el receptor que captará el mensaje. Así pasa en las redes. Un ordenador envía paquetes, que en nuestro caso es el mensaje, y la otra computadora o computadoras recibirán nuestro aviso o mensaje. Protocolos. También en la comunicación en redes hay que respetar reglas o protocolos. Las más básicas son tres: usar el lenguaje común, esperar un turno y señalar cuando hemos terminado. Los protocolos son importantes, pues hacen que todo funcione en conjunto para resolver un problema. A continuación veremos dónde podemos implementar algunos protocolos en torno a nuestro tema. Por ejemplo, la suite de protocolos de networking son el formato o estructura del mensaje, el método por el cual los dispositivos de networking comparten información sobre rutas con otras redes, así como también el cómo y el cuándo se pasan los mensajes del error y del sistema entre dispositivos, el inicio y terminación de las sesiones de transferencia de datos. También podemos agregar en el modelo networking, que define 4 categorías de funciones que deben de tener lugar para que las comunicaciones sean exitosas. A este se le conoce como modelo TCP/IP, las cuales son aplicación, transporte, internet y acceso a la red. El siguiente protocolo es de la industria. En esta imagen, como podemos observar, consideraremos a dos personas comunicándose cara a cara, como muestra la figura. Se pueden utilizar 3 capas para describir esta actividad. En la capa inferior, la capa física, puede haber 2 personas, cada una con una voz que puede pronunciar palabras en voz alta. En la segunda capa, la capa de las reglas, existe un acuerdo para hablar un lenguaje común. Y en la capa superior, la capa de contenido, estas las palabras que en realidad se pronuncian, el contenido de la comunicación. Iteración y protocolos independientes. En la imagen de la izquierda, como podremos observar, tenemos un servidor web y un stack de protocolos. En este ejemplo, veremos desde cómo iniciar en el navegador hasta los procedimientos que se tienen que hacer para poder ingresar a la página. Además, veremos qué son los protocolos independientes. Como se dijo anteriormente, si analizamos una interacción entre un servidor web y un explorador web como ejemplo, esta interacción utiliza una cantidad de protocolos y estándares en el proceso de intercambio de información entre ellos. Los distintos protocolos trabajan en conjunto para asegurar que ambas partes reciben y entienden los mensajes. Algunos ejemplos de estos protocolos son: protocolo de aplicación, que conlleva al protocolo de transferencia de hipertexto, HTTP, que define el contenido y el formato de las solicitudes y respuestas intercambiadas entre el cliente y el servidor.
protocolo de transporte, que conlleva al protocolo de control de transmisión, TCP, que divide los mensajes HTTP en pequeñas partes denominadas segmentos, para enviarlas al cliente de destino. También es responsable de controlar el tamaño y los intervalos a los que se intercambiarán los mensajes entre el servidor y el cliente. Protocolo de Internet Work. El protocolo de Internet Work más común es el protocolo de Internet IP. IP es el responsable de tomar los segmentos formateados del TCP, encapsularlos en paquetes y asignarles las direcciones correctas y seleccionar la mejor ruta hacia el host de destino. Y por último, protocolos de acceso a la red. Describen dos funciones principales: administración de enlace de datos y transmisión física de datos en los medios. Los protocolos independientes de la tecnología, como su nombre quiere decir, son dispositivos que pueden comunicarse con los mismos conjuntos de protocolos. Esto se debe a que los protocolos especifican la funcionalidad de red, mas no la tecnología subyacente para admitir esta funcionalidad. Modelo en capas. En este título veremos el funcionamiento de los protocolos en una etapa mucho más profunda. Un modelo en capas muestra el funcionamiento de los protocolos que se produce dentro de cada capa específicamente. A continuación podrán darse cuenta de un uso de un modelo en capas, pues este conlleva en el diseño del protocolo, porque los protocolos que operan en una capa específica poseen información definida que va a poner en práctica y una interfaz definida según las capas por encima y por debajo. Fomenta la competencia, ya que los productos de distintos proveedores pueden trabajar en conjunto. Evita que los cambios en la tecnología o en las capacidades de una capa afecten otras capas superiores e inferiores. Así como también proporciona un lenguaje común para describir las funciones y capacidades de red. Encapsulación. Como se dijo anteriormente en varias diapositivas, necesitamos encapsular nuestros datos o nuestros paquetes en los segmentos para que no pierdan información a la hora de llevar de un punto A a un punto B. Durante la encapsulación, cada capa encapsula las PDU que recibe de la capa inferior de acuerdo con el protocolo que se utiliza. En cada etapa del proceso, una PDU tiene un nombre distinto para reflejar su nuevo aspecto, aunque no existe una convención universal de nombres para las PDU. Denominan de acuerdo con los protocolos de la suite TCP/IP, que en este caso sería datos, el término general para las PDU que se utiliza en la capa de aplicación. Segmento, PDU de la capa de transporte. Paquete, PDU de la capa de Internet Work. Trama, PDU de la capa de acceso a la red. Bits, una PDU que se utiliza cuando se transmiten físicamente datos a través de un medio. Factores en la comunicación. Algunos factores que pueden afectar si no se aplica correctamente los protocolos son: el tamaño del mensaje, ya que se necesitará saber las especificaciones de cuánto medirá el mensaje. La complejidad del mensaje. Se necesitará saber si va a contener solo texto plano o si conlleva archivos multimedia. La importancia del mensaje. Se necesitará saber la prioridad del mensaje, si es alta, media o baja. Comunicación. En la comunicación también existen diferentes tipos de grupos para comunicarnos. Existen estas redes sociales que no son muy productivas, pero sí muy activas. Educativas, que sirven para ayudarnos a completar ya sean nuestras tareas, trabajos y hasta para dar clases. Y las financieras, y no menos importantes, sirven para ayudar a los empresarios a ver transacciones, bancos y cuentas sin la necesidad de salir de la casa o del trabajo y perder mucho tiempo en la espera de largas filas.
En la historia de las redes, como ya saben, las redes ya son parte de nuestra vida cotidiana, porque en ellas podemos encontrar muchísimas cosas, ya sean para pasar el rato, para poder ver información a través de las redes sociales o también enfocarse laboralmente y estudiantilmente. Ahora que sabemos cómo iniciaron, ¿qué son? Las redes de área local, o LAN por sus siglas en inglés, Local Area Network, son un grupo de computadoras conectadas en un área localizada para comunicarse entre sí y compartir recursos. Esto puede ser desde 2 computadoras conectadas entre sí hasta más. ¿Cómo funcionan? Los datos se envían en forma de paquetes por un medio físico como cables, radiofrecuencia o infrarrojos. Como se dijo anteriormente, necesitamos un emisor y un receptor. El emisor enviará los datos en forma de paquetes encapsulados y seccionados. ¿Funciona? Cuando está hecha la red LAN y configurada correctamente, las demás computadoras y archivos se pueden ver como dispositivos compartidos. Después de hacer lo anterior, podemos ver que sí funciona, pues ahora sí podremos iniciar el envío o recibo de paquetes a nuestra computadora. Un beneficio de las redes LAN es que pueden transferir archivos o paquetes sin la necesidad de un medio físico. Esto elimina la necesidad de tener los mismos archivos en cada computadora. Constituida por... Como ya saben, la red local está formada por cables que conectan los ordenadores entre sí, y a la forma en que se distribuye el cableado y los componentes de la red se llama topología. Existen 3 topologías básicas: estrella, bus y arco. Topología en bus: existe solo un enlace en el cual están conectados todos el equipo de la red. Topología en estrella: los enlaces en la red se disponen de forma radial partiendo de un dispositivo central. Este dispositivo radial se conoce como HV o concentrador. Cada rama de la estrella conecta al dispositivo central con otro periférico. El HV actúa como central de comunicaciones entre los dispositivos periféricos. Y por último, topología en anillo. Las PC distribuyen alrededor de un anillo formado por el medio de transmisión. Este anillo está formado por un pequeño repartidor llamado MAU o unidad de acceso a múltiples estaciones. Envío: cuando se envían mensajes en una red, el stack de protocolos de un host opera desde las capas superiores hacia las capas inferiores. En el ejemplo del servidor web, podemos utilizar el modelo TCP/IP para ilustrar el proceso de envío de una página web a un cliente. Iniciamos con el protocolo de la capa de aplicación, HTTP, pues comienza el proceso entregando los datos de la página web con formato HTML a la capa de transporte. Siguiente, los datos de aplicación se dividen en segmentos de TCP. A cada segmento de TCP se le otorga una etiqueta denominada encabezado, que contiene información sobre qué procesos se ejecutan en la computadora de destino para poder recibir el mensaje. La capa de transporte encapsula los datos HTML de la página web dentro del segmento y los envía a la capa de Internet, donde se implementa el protocolo IP. El encabezado IP contiene las direcciones IP de host de origen y de destino, así como también la información necesaria para entregar el paquete a su proceso de destino correspondiente. Luego, el paquete IP se envía al protocolo Ethernet de la capa de acceso a la red, donde se encapsula en un encabezado de trama y en un tráiler. Cada encabezado de trama contiene una dirección física de origen y de destino. La dirección física identifica de forma exclusiva los dispositivos en la red local. El tráiler contiene información de verificación de errores. Finalmente, los bits se codifican en el medio Ethernet mediante la NIC del servidor. Recepción.
Como se dijo anteriormente en el envío de la recepción, este proceso se invierte en el host receptor. Los datos se desencapsulan mientras suben al stack hacia la aplicación del usuario final. Con esto podemos concluir de qué son las redes de área local. Muchas gracias por su atención. Su servidor Donovan, de la carrera de Sistemas, Quinto B, Universidad Politécnica de Aguascalientes, y agradecimientos al profesor César Andros por su atención. Muchas gracias.